Nutrición Imperfecta, episodio 24. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito, Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy quiero hablarte de uno de los factores más importantes en la salud y en los hábitos de vida en general y que en cambio creo que es el gran olvidado. Te estoy hablando del descanso. El descanso no solo son las horas que dormimos, porque normalmente cuando pregunto a mis pacientes por su descanso siempre me dicen la cantidad de horas que duermen. Pues mira, duermo 7 horas, 8 horas. Pero al final el descanso es mucho más y es la calidad. El descanso tiene que ser un descanso tanto físico, pues en el tiempo que estamos sentados, sin movernos, durmiendo, pero también mental. Es decir, que cuando te levantes tengas esa sensación de haber descansado y de volver a estar activa. En la actualidad todos vivimos estresados y además parece que se ha convertido en un signo de éxito. O sea, si estás agobiada, si no te da tiempo a hacer todo lo que quieres en el día, si tienes un trabajo que es bastante exigente y que a lo mejor haces más horas de las que deberías, luego se junta con la casa, la compra, la alimentación, si tienes hijos, si encima quieres hacer deportes y por supuesto tienes que dedicarte tiempo para ti. Pues todo esto se convierte en un agobio que simplemente el hecho de no poderlo cumplir muchas veces pues también genera ese estrés. Tener este estrés en el trabajo parece que te da un puesto de responsabilidad, incluso hacer más horas de las que tienes que hacer por contrato parece que es el precio a pagar y lo que tienes que tragar para en un futuro llegar a tener un puesto mejor. Muchas veces esto nos lleva a comer delante del ordenador, comer cualquier cosa por falta de tiempo y encima muchas veces pues llegar a casa o dedicar tiempo en el fin de semana de nuestro tiempo de descanso a cosas del trabajo. Supongo que todo esto no te suena raro y además es que nos hemos acostumbrado a que sea algo habitual y como decía antes, un signo de éxito. Si a todo esto le sumamos el ritmo frenético de muchas de las grandes ciudades donde muchos vivimos cada vez más, está toda la actividad concentrada en grandes ciudades en las que simplemente el transporte de, por ejemplo, de tu casa a tu oficina suele ser bastante tiempo o bastantes horas por coger atascos en hora punta, transportes públicos, lo que hace que al final pues se reduzca el tiempo destinado a uno mismo bastante en el día a día. Siempre que hablamos de hábitos de vida, de intentar ponernos propósitos y mejorar cosas, muchas veces olvidamos el descanso. Incluso nos proponemos cosas que van en contra de mejorar este descanso. Siempre que hay propósitos tanto de año nuevo o que nos fijamos objetivos sea cuando sea, para intentar mejorar nuestros hábitos suelen ir enfocados a mejorar la alimentación, empezar a comer mejor, empezar a seguir determinado tipo de dieta, empezar a cocinar para poderme llevar comida al trabajo o empezar a hacer algún deporte, pues ir 2 veces a la semana al gimnasio o apuntarme a tal clase, pero pocas veces nos focalizamos en el descanso. De hecho, muchas veces meternos más actividades de cosas que tenemos que hacer, que debemos hacer, nos impiden descansar y va
completamente en contra de nuestros objetivos. Y muchas veces simplemente ese detalle no nos va a permitir lograr los objetivos que nos hemos marcado, por ejemplo, en alimentación o en deporte. Con este episodio del podcast quiero por lo menos que seas consciente de que existe también otro pilar, otra pata de la mesa, que es el descanso, y que tienes que cuidarlo igual que cuidamos el resto de patas. Yo siempre digo que para mí los hábitos de vida y la salud son 4 patas de una mesa. Para mí está claro que es la alimentación, por supuesto, que es lo que yo más trato, pero sin olvidar, por supuesto, el deporte, el movimiento, la actividad en general. El descanso sería mi tercera pata y la vida social. No podemos cambiar los hábitos de golpe, es decir, si tú de repente quieres y decides que quieres mejorar tus hábitos de vida, tienes que empezar por una de esas 4 patas. Como te digo en el episodio de cómo cambiar los hábitos, no puedes empezar a hacerlo toda a la vez. Y muchas veces me preguntan, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues no lo sé. Depende de ti, depende de tu situación, depende de lo que quieras alcanzar, depende de lo que se te da mejor, de las herramientas que tengas, de la motivación que tengas, depende de muchas cosas. Pero yo esto me lo imagino como una mesa que está coja y que tienes que ir calzándola, tienes que ir ajustando por un sitio y por otro. Pues irás dando un poco de tumbos, irás probando, avanzarás un poquito en, por ejemplo, la alimentación, pero se te quedará cojo el deporte, pues después te centrarás en el deporte y así irás poco a poco en un proceso lento, largo de aprendizaje, calzando esa mesa hasta que se quede bien calzada y simplemente tengas que mantenerlo. Cuando en los hábitos de vida meto vida social, me refiero a somos personas sociales, a tener relaciones sanas, a que todo lo anterior entre dentro de una relación sana con las personas que te rodean, es decir, si cumples una alimentación estricta que te hace no poder quedar con tus amigos a hacer planes porque te limita, pues esa alimentación obviamente no está encajando bien, no está calzando bien la mesa con esa vida social. Y así con todo. Hay que buscar un equilibrio en el que la mesa se quede bien ajustada. Y ya nos vamos a centrar un poquito más en el descanso, en qué importancia tiene para nuestra salud y qué podemos hacer, qué pequeños cambios puedes hacer para mejorar el descanso si es tu caso o si quieres sacarle todo el potencial que tiene. La alimentación y el descanso aparentemente no tienen nada que ver, pero se retroalimentan entre ellos. Tanto una buena alimentación te va a ayudar a tener un mejor descanso, como un mejor descanso te va a ayudar a alimentarte mejor. Bueno, la primera parte supongo que la entiendes, tener una buena nutrición, una buena alimentación va a hacer que tu cuerpo esté completamente más regulado, que funcione perfectamente y te va a ayudar a descansar. Y el segundo, un buen descanso está comprobado que te ayuda a elegir mejor. De hecho, hay estudios que comprueban lo contrario, que cuanto peor se duerme, la gente que peor duerme, elige peor al día siguiente, elige alimentos más calóricos y en más cantidad al día siguiente. Entonces, si estás en un proceso de pérdida de peso o intentando comer de forma más saludable, tener un buen descanso te lo va a poner mucho más fácil. Para esto simplemente tienes que pensar en la última vez que saliste de fiesta, que a lo mejor hace mucho tiempo, porque con estas restricciones pues no se puede, o alguna celebración, o que te has acostado mucho más tarde. Piensa en lo que te apetece al día siguiente. Normalmente te apetece, pues eso, alimentos más guarros, por así decirlo, más calóricos, más densos calóricamente. No te apetece comer una cosa sencilla y suave, así ligerita. Normalmente te apetece todo lo contrario. Y esto es debido en parte a ese mal descanso que has tenido la noche anterior. Como sabrás, a mí me encanta entender el porqué de todo y explicarlo todo de una manera muy lógica y muy masticada para que se entienda, y porque yo creo que es una manera de aprender y recordar las cosas mejor cuando le encontramos esa lógica. Y con el descanso ocurre una cosa muy curiosa, y es que evolutivamente no tiene mucho sentido. O sea, siempre se busca el sentido del por qué algo se ha mantenido durante la evolución, por qué ha sido beneficioso para la supervivencia de la especie. En cambio, el descanso, si nos fijamos ahora no ocurre, pero durante muchos años el descanso significaba que esa especie, que el ser humano o que los animales, durante X horas, pues 8 horas o 5 horas que durmiesen, estaban de forma indefensos, es decir, estaban
indefensos para ser atacados. Por lo tanto, nunca se ha entendido muy bien este beneficio evolutivo que tenía el descanso. Pero sí que se sabe que durante la noche ocurren muchísimas regeneraciones celulares, mejora el sistema inmune y de hecho una falta de este descanso va a alterar el sistema inmunológico. Si descansamos peor, somos más sensibles al dolor, por lo tanto un buen descanso mejora esa tolerancia al dolor. Y además, no descansar aumenta las probabilidades de tener enfermedades crónicas. Por lo tanto, sabemos que el descanso es completamente beneficioso. Existen diferentes cosas, diferentes factores que van a afectar a cómo descansas. Entonces, durante este episodio vamos a ir viendo una a una cada una de ellas y vamos a ver cómo afecta, vamos a entender el por qué y qué cosas puedes modificar en tu día a día para mejorar este descanso si es lo que necesitas o si estás haciendo algo distinto. Como te decía, existen diferentes cosas que le van a indicar a tu cuerpo que es momento de dormir, es decir, que se hace de noche y que llega el momento de descansar. Solemos pensar que nuestro cuerpo está completamente adaptado a nuestro día a día, pero al final nuestros genes son súper antiguos y no estamos para nada adaptados a nuestros hábitos y nuestras costumbres de hoy en día. La primera señal y la más clara es la luz del sol. La presencia o la ausencia de luz le va a indicar a tu cuerpo que es el momento de irte a dormir o todo lo contrario, o de activarte. Por ejemplo, durante el día, esa luz solar en contacto con nuestra retina del ojo, lo que va a hacer es que se convierta el triptófano en serotonina. La serotonina es la hormona que nos va a activar, que nos va a mantener activos, es decir, la que nos va a producir pues, esa activación durante el día. En cambio, por la noche, es decir, esta ausencia de luz va a hacer que ese triptófano que durante el día se convertía en serotonina, ahora se convierta en melatonina. Quizás la melatonina te suena porque es uno de los suplementos, es una hormona que se suplementa ahora mucho, se vende en farmacia como suplemento para conseguir este sueño, porque esta hormona lo que va a hacer es inducir ese sueño, esa relajación al cuerpo. Es como que le va a avisar de que es hora de dormir. ¿Qué ocurre? Que esta regulación que nos hace la luz la tenemos completamente alterada a través de la luz artificial. Tanto la luz artificial de casa como el uso de pantallas como televisión, móvil, tablet. Entonces lo que ocurre es que se ha alterado ese ciclo circadiano, ese ciclo de sueño y de vigilia. Pero no todas las luces son iguales. Dentro del espectro visible de la luz, vamos desde una longitud de onda pequeñita, que sería un espectro de la luz azul, al otro extremo, que sería una longitud de onda más grande, mayor, que sería un espectro más rojo. La luz del sol está más en el espectro azul. Y las pantallas, la luz artificial, también lo es. Por lo tanto, nuestro cerebro no sabe diferenciar si esa luz viene del sol, viene de la luz solar o viene de las pantallas. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, por una parte, obviamente, reducir el consumo de pantallas, el uso de pantallas, como una hora, hora y media antes de irnos a dormir. Reducir el consumo de televisión, de móvil, de tablets, incluso pues a lo mejor leer o utilizar una luz muy tenue pues para leer o para hacer algo antes de acostarnos que no sea estar directamente con la pantalla. Pero es verdad que la tecnología, igual que es mala para esto, se adapta rápidamente y hay aplicaciones para móviles, tablets, incluso para ordenadores, que lo que hacen es reducir este espectro azul y convertirlo en un poquito más rojo. Como curiosidad, y seguro que esto te sirve para acordarte en un futuro de cuál es la luz que tenemos que evitar por las noches, antiguamente se reunía la gente a última hora del día alrededor de una hoguera, alrededor del fuego. Como este fuego, el espectro de luz que tiene es más amarillo, naranja, más rojizo, pues no tenían este problema de que ese fuego les estimulase la producción de serotonina o les inhibiese, mejor dicho, la producción de melatonina. No pasaba nada, es más ahora con las luces artificiales. Lo ideal, aunque como siempre os digo muchas veces no es realista, sería empezar a dormir o empezar por lo menos con ese ambiente ya más nocturno, más de relajación, cuando empiece a anochecer. De esta manera dormiríamos mucho más en invierno y menos en verano.
De esta manera tu cuerpo se levanta al amanecer. En cuanto empieza a ponerse el sol, tu cuerpo se activa de forma natural. Recuerdo hace unos años cuando estuve de viaje en Colombia, que fuimos a unas islas del Caribe, fui con un amigo a las Islas del Rosario. Era una isla grande, donde no había, ni agua ni luz. Entonces dormíamos allí en una caseta súper bonita y cuando empezaba a anochecer, que se hacía a las 8 de la tarde, no teníamos nada. Además no teníamos con qué cargar el móvil, o sea que el móvil lo teníamos para hacer fotos y lo usábamos lo justo. Entonces leíamos hasta que se iba poniendo el sol y cuando se ponía el sol nos metíamos a la cama prontísimo y yo recuerdo levantarme a las 6 de la mañana yo sola, sin despertador, súper activa, con unas ganas y una vitalidad enorme que yo dije, es que yo quiero esto para cuando llegue a Madrid de nuevo. O sea, ¿por qué yo no me voy a poder levantar a las 7 de la mañana sin despertador y con ganas de tener un día maravilloso? Bueno, pues por supuesto eso no ha ocurrido y yo me tengo que poner un despertador y ya tengo mi rutina de mañana, pero a mí me cuesta, yo no me levanto con una vitalidad terrible y a mí me encantaría lograr lo que viví esos días allí en Colombia, que me pareció muy natural, muy intuitivo y una manera lógica de llevar un ritmo de vida. Otro de los factores que va a avisar a nuestro cuerpo de que llega la hora de dormir es la temperatura. Al llegar la noche, baja por lo menos unos grados esa temperatura y advierte a nuestro cuerpo de que es la hora de irse a dormir. Actualmente ocurre un poquito como con la luz, lo tenemos alterado, porque tenemos tanto calefacción en invierno, aire acondicionado en verano. De esta manera mantenemos siempre una temperatura más o menos constante, lo que distorsiona y atrofia un poco ese sentido común que tiene nuestro cuerpo de entender cuándo llega la hora de dormir. Lo ideal para dormir bien es que la temperatura por la noche no sea una temperatura muy extrema, ni muy fría, ni muy calurosa. Bueno, si habéis pasado frío alguna noche porque habéis dormido en algún sitio muy frío, yo recuerdo cuando me iba de campamento a Pirineos, que un año no me llevé un saco, en mi primer año no me llevé un saco adecuado y yo recuerdo unas noches terribles, era incapaz de dormir tiritando hasta que me dieron otro saco, pero lo pasé fatal. Y también recuerdo y vivo cada verano el verano caluroso de Madrid, que para mí es insoportable, es un calor que no me permite descansar bien y en cuanto puedo me voy a mi pueblo en el que duermo con mantas y allí duermo maravillosamente bien. Incluso cuando trabajaba hasta los sábados me iba solo a pasar una noche al pueblo simplemente por descansar esa noche. Me daba igual que estuviese a 2 horas, me iba, pasaba un día entero, desconectaba y dormía. Sobre todo dormir con manta que pese, que a mí me encanta que pese, que por cierto, esto no es una cosa que tenía prevista contar, pero una de las cosas que se ha visto para el insomnio es utilizar mantas pesadas, porque no sé si es por la sensación de protección o por gusto, a mí me encanta, o sea, no sé la razón por la que me gusta, pero me encanta que me pese mucho la manta a la hora de dormir y en cambio estos edredones que son muy calurosos pero muy ligeros no me dan ese gusto de aplastar. Tengo un recuerdo de cuando era pequeña de que me aplastasen en el pueblo. Bueno, yo soy de Soria, imaginad el frío que hacía allí en una casa de pueblo. Me ponían 3-4 mantas y me caían encima como un plomo y así al día siguiente me levantaba. No me había movido, ni un centímetro. El siguiente factor que puede afectar a nuestro descanso es el ejercicio físico. Bueno, no voy a ponerme aquí a mencionar todos los beneficios que tiene el ejercicio físico, movernos, hacer deporte durante el día. Por supuesto, es súper beneficioso para muchas cosas y para el descanso lo es. De hecho, os podéis imaginar al típico niño pequeño que no para de correr durante el día y siempre se hace el comentario de, este va a caer esta noche, va a dormir como un lirón. Bueno, por supuesto, hacer deporte, mantenernos activos va a ayudar a mejorar ese descanso, pero es importante no hacerlo justo antes de irnos a dormir. Esto es ir probando y que cada persona detecte si es algo que le ocurre o que ve que cuando va al gimnasio tarde o justo cerca a la hora de irse a dormir le afecta. Pensad que el movimiento a nuestro cuerpo le está indicando que es de día.
Nosotros hace millones de años nos movíamos pues para actividades en el día a día, como podría ser cazar, recolectar, movernos, lo que fuese. Entonces, ese movimiento le va a indicar a nuestro cuerpo que estamos en el día. En cambio, un momento ya más sosegado, más tranquilo, más pausado, le va a indicar que es momento de descansar. Entonces puede ocurrir, que no a todo el mundo, pero es verdad que puede ocurrir que hacer deporte unas horas antes de irte a dormir te active. La típica persona que cuando sale del trabajo a las 7, 8, se va al gimnasio a 1 hora, llega a casa, cena, y aunque esté cansado, porque se siente agotado, no consigue conciliar el sueño, puede ser esta una de las razones. Como siempre os digo, es cuestión de probar y de observarse y de autoconocimiento puro y duro. La siguiente razón, que está muy relacionada con el descanso, es el consumo de sustancias estimulantes. Siempre que pensamos en esto, pensamos directamente en el café, que tiene cafeína. Bueno, el café o el té que tienen cafeína, que por cierto aquí vengo a contar que la cafeína y la teína es la misma sustancia, que bueno, yo el día que lo aprendí esto en farmacia, me acuerdo en farmacognosia que nos explicaron que la molécula de la cafeína y la teína es exactamente la misma. Bueno, pues a mí me explotó la cabeza, así que otro dato curioso para vosotros. Pues aunque el café y el té son sustancias bastante saludables, que si queréis esto lo podemos hablar en otro podcast y os cuento un poco los beneficios que tiene un consumo de café, qué tipo de café consumir, etcétera. Algunas personas son muy sensibles al café, son como unas grandes metabolizadoras de café y consumir, aunque sea muy poca cantidad, les produce taquicardias, les sube por las paredes. Bueno, pues quitando a esas personas que sean muy sensibles, que por supuesto yo no recomiendo consumir café, cada uno tiene que conocerse y ver qué tolerancia tiene al café y la vida media de este café, es decir, el tiempo que dura este café en nuestro cuerpo, también es bastante variable. Entonces, cada uno debe conocer cómo le afecta este consumo de café. Si yo sé que si me tomo un café después de comer a las 4 de la tarde, eso ya no me va a permitir dormir, o aunque yo no detecte que esté, igual que con el ejercicio, aunque yo no detecte que esté muy alterada, aunque esté cansada, no consigo conciliar el sueño, es motivo de pues ir probando y dejar de consumir, por ejemplo, ese café y a lo mejor que mi último café sea a las 10 de la mañana. Esto que cada uno vaya viendo. Sí que me gustaría comentar una sustancia estimulante que muchas veces pasamos por alto y que no somos conscientes, y ya me he encontrado con varios pacientes que un simple gesto de quitar este alimento por las tardes o por la noche ha mejorado mucho su descanso y por lo tanto hemos ido calzando esa mesa y mejorando el resto de hábitos de vida, que es el cacao. El cacao tiene una sustancia que es la teobromina, que bueno, aunque tiene muchos beneficios también, una de sus cualidades es que es estimulante. Entonces hay personas que no lo notan para nada. Yo me puedo tomar una onza de chocolate por la noche y que no me pase nada, pero es verdad que hay gente que le produce esa estimulación y que no lo sabían. Entonces a lo mejor tienes costumbre de tomarte una onza de chocolate para merendar o para cenar y no estás relacionando que ese mal descanso o esa falta de conciliación del sueño a la hora de irte a dormir viene por ahí. Entonces simplemente, bueno, lo mismo, si tienes problemas de sueño, no consumas cacao, tanto cacao puro en un vaso de leche o una onza de chocolate negro a última hora. Es mejor que lo pases o por la mañana o antes de comer. Yo creo que sería lo ideal. Y bueno, por supuesto, observar que ni siquiera esa cantidad te afecta. Bueno, y por supuesto hay otras bebidas estimulantes, por ejemplo el guaraná, que es verdad que en España no se consume mucho, pero lo encontramos en algunas bebidas estimulantes. Y por supuesto, para mí, eliminar y desterrar bebidas estimulantes tipo Red Bull, Monster y todo este tipo de bebidas que aparte de sustancias estimulantes vienen cargaditas de azúcar. Yo la primera vez que me tomé un Red Bull, que por cierto no fue la última, que estuve bebiendo Red Bull para estudiar bastantes años, ahora lo huelo y me muero del asco, pero confieso, lo hice. La primera vez que me tomé un Red Bull fue en una biblioteca y me tuve que ir a casa porque empecé a ver doble. Se ve que mi cuerpo no estaba acostumbrado y entre las taquicardias y no conseguir leer el papel que tenía delante, pues obviamente no fue nada fructífera esa tarde de estudio como yo esperaba que iba a ser después de tomarme un Red Bull.
Otro de los factores del que ya os he hablado antes que nos va a ayudar a mejorar esta calidad del sueño es reducir el estrés. Es verdad que siempre hablamos del estrés en general, pero quiero dividir y puntualizar la diferencia que hay entre eustrés y distrés. Esto nos lo comentó también María Real en el episodio que tengo con ella sobre artritis reumatoide, pero lo quiero comentar por aquí por si acaso no habéis escuchado ese episodio. El eustrés es el estrés bueno, es decir, nuestro cuerpo tiene ese mecanismo de ser capaz de reaccionar, de activarse de forma aguda y de forma puntual ante un peligro. Siempre se pone el mismo ejemplo, pero como es un ejemplo que me gusta, lo voy a volver a poner yo. Es como cuando nos persigue un león. O sea, tu cuerpo tiene que reaccionar de forma aguda, potente, rápida, muy estresante para salir de ese peligro tan grande al que te estás enfrentando, que es ese león. Y por supuesto, cuando se va este peligro, cuando ese león desaparece, tú volver a unos estados de estrés normales. En cambio, el distrés es ese estrés malo de forma continua, crónica, no tan agudo como el que hemos visto antes, pero mantenido. Es decir, pensamos que nos están persiguiendo un león de forma continua y no somos capaces de darnos cuenta de que ese peligro ya se ha ido y lo mantenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el eustrés, cuando ese momento puntual es puntual de verdad, durante ese tiempo nuestras funciones fisiológicas, muchas se paralizan, pero no pasa nada porque rápidamente vamos a volver a nuestro estado normal. Pero en cambio con el distrés, que es este estrés malo, lo que ocurre es que estamos de forma continua. No sé si se ha entendido. Entonces, lo que suele ocurrir en nuestro día a día es que estamos en un distrés continuo. Tenemos alterado esa percepción de peligro. ¿Cómo podemos reducir este estrés? Bueno, tenemos diferentes técnicas para mejorar y para controlar y gestionar ese estrés. El primero, por supuesto, si es algo que se te va de las manos, ir a terapia psicológica. Otra razón que yo siempre recomiendo y que mando a mis pacientes siempre es iniciarte en la meditación. Para esto hay muchísimo material gratuito en internet, tanto podcasts de meditaciones guiadas, audios, vídeos de YouTube. Incluso acaban de sacar ahora, al principio de año, un documental en Netflix que se llama Guía Headspace para la meditación, en el que te cuentan diferentes técnicas para conseguir estar más presentes, que es en lo que consiste la meditación. No consiste en dejar la mente en blanco o en no pensar, consiste en simplemente en ser capaz de concentrar tu atención a aquello que estás dedicándole el tiempo. Como yo os he contado muchas veces, a mí, intentar meditar es algo que continúo haciendo, que continúo intentando, porque por supuesto no lo hago bien, pero bueno, a meditar se aprende meditando. Y una cosa de las que yo hago para meditar es cocinar. A mí cocinar me permite meditar porque me permite estar de forma muy presente, muy concentrada en lo que hago y para mí eso es meditar. Y bueno, quiero recordarte una frase que me encanta y que el día que la escuché, no sé de quién es, eso es lo malo, pero la frase dice que si no tienes 5 minutos para meditar, quizás es que necesitas 10. El día que escuché esa frase y yo siempre me ponía de excusa que no tenía tiempo, fui consciente de que es que necesitaba parar. Y creo que todos ahora mismo, como he empezado el podcast contando, vivimos en un nivel de estrés tan elevado que necesitamos parar, meditar o encontrar aquella cosa que nos ayude a parar y nos sea sencillo pues dedicarnos un tiempo simplemente a relajarnos. Pero bueno, no simplemente existe la meditación, que de hecho la meditación no es una técnica de relajación, pero bueno, nos ayuda, es como un entrenamiento. Pero existen otras técnicas de relajación como la relajación progresiva de Jacobson, que también tenéis vídeos en YouTube que os los dejaré en las notas del programa, que esto es una relajación que podemos aprender cada uno de nosotros en casa, poco a poco, y que me parece bastante interesante y que bueno, yo mando a muchísimos de mis pacientes. Si sois pacientes y me estáis escuchando, seguro que os sentís identificado con muchas de las cosas que os estoy diciendo. Y para terminar este podcast, ya la última herramienta de la que te voy a hablar para mejorar este descanso va a ser crear una rutina. Al final, tu cuerpo se adapta a hábitos.
un hábito ya le indica que viene el siguiente. Entonces, si creas una rutina alrededor de irte a dormir, si repites siempre los mismos pasos antes de acostarte, tu cuerpo va a activar ya esa función descanso, esa función dormir. Por ejemplo, si yo por la noche, antes de irme a dormir, hago la rutina de ponerme el pijama, desmaquillarme, lavarme los dientes e irme a dormir, en el momento que repita yo eso muchas veces, cuando empiece a ponerme el pijama o a desmaquillarme, mi cuerpo ya va a poner el chip de que es hora de acostarse. Entonces, crear esta rutina va a ayudar a tus ciclos, a tu cuerpo, a conciliar mejor el sueño. Existen otros muchos consejos que van a mejorar tu descanso, como por ejemplo que te dé la luz del sol, salir a la naturaleza, incluso muchas veces si es un problema psicológico, es un problema pues de estar dándole vueltas a muchos problemas, también recomiendan escribir esos problemas que tienes en una hoja como para olvidarte de ellos y poder dormir tranquilo, o incluso todas las cosas que tienes que hacer al día siguiente. Existen muchas cosas, pero me he querido centrar en las más importantes. Elige una de ellas que quieras mejorar y proponte un pasito que puedas hacer. No intentes hacer todo a la vez. Y una de las cosas que no me quiero saltar, pero no me quiero meter en profundidad, son los suplementos. Existen muchos suplementos para ayudarte a dormir, a conciliar este sueño, pero dependen mucho de cada paciente. Como has visto, las razones por las que tu descanso a lo mejor no es el más adecuado pueden ser muchas. Entonces no quiero dar suplementos porque como somos así, nos lanzamos directamente a esa guinda del pastel, a ese último paso que podemos hacer para mejorar y no nos centramos en mejorar los básicos de los que hemos hablado hoy en el podcast y nos lanzamos directamente a esos suplementos que venden pues tanto en farmacia como en otros lugares. Entonces, si tú tienes un problema de descanso, a lo mejor y ya has probado ya todo esto y nada te funciona, sí que a lo mejor es un momento de consultar con un profesional, con un nutricionista, con un psicólogo, con tu médico, en la farmacia, pero primero prueba todo esto, ponlo en práctica, ve mejorando cada una de las cosas y ve notando si notas mejorías o no. Cada uno es un mundo, a cada persona le va bien una cosa. Estas son cosas muy generales que, por supuesto, yo siempre os digo que al final os tenéis que autoconocer y descubrir qué cosas te van mejor y qué cosas no te funcionan tanto. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho sobre esta pata de los hábitos de vida tan desconocida como es el descanso, el sueño, y que empieces a darle la importancia que tiene, empieces a crear un hábito alrededor de ese descanso y que, por supuesto, si crees que esto le puede interesar a alguien, mándale el episodio, que me ayudarás mucho a mí a llegar a más personas y poder ayudar a más gente. Así que te espero en el siguiente episodio, aquí, Nutrición Imperfecta.